Ya estamos en comunicación telefónica con un protagonista que nos va a poder explicar un poco más y saber sobre todo hacia dónde va el sindicalismo con esta medida. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria. Palazzo, ¿cómo anda? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanoria los saludamos. ¿Qué tal, Mariano? Un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. Cuando vio el decreto 340, me imagino por la mañana o en estas últimas horas, ¿qué sensación tuvo? ¿Cómo tomó esta medida del gobierno, Palazzo? Una barrabasada más de este gobierno, incapaz y a su vez atropellando derecho, atropellando constitución, atropellando leyes. Esta medida que ha sacado escondida, como bien lo explicaba vos, dentro de un decreto vinculado a la Marina Mercante, establece la presencialidad al declarar esencial una serie de actividades que están obligadas a prestar el servicio en el 75%, y le agrega la categoría de actividades trascendentales al resto, prácticamente todas las actividades económicas, obligándola a prestar servicio el 50% en día de huelga. Lisa y llanamente es la eliminación de la huelga como un instrumento de presión y además democrático que está establecido en el 14 bis de la Constitución Nacional. Esto ya pasó, esto fue parte de lo que el gobierno quiso, primero en el decreto 70-2023, que en primera instancia obtuvo una medida cautelar por parte de la CGT y luego la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo declaró inconstitucional la posibilidad de la limitación del derecho de huelga. Quiere decir que hay que despresentarse nuevamente en la justicia porque son los mismos argumentos, las mismas actividades, la misma porcentaje, que ya fue declarado inconstitucional en el decreto 70. Quiere decir que seguramente va a ser declarado inconstitucional nuevamente con este decreto. También lo intentaron por ley base, como el decreto estaba en sede judicial con resolución, como sigue estando el título 4 del decreto 70, donde está incluido esto, intentaron por ley base. Tampoco surtió efecto porque no fue votado. Y luego lo intentaron con un proyecto del diputado Di Loredo y del diputado Tetaz, que no solamente avanza sobre el derecho de huelga, llamativo, ¿no? Porque el 14 bis, que yo recuerde, donde está consagrado el derecho de huelga, fue a instancia de la constituyente del 57, de alguien que no era convencional como Crisólogo Larralde, que era un dirigente sindical de las filas del radicalismo, que era presidente del Comité Provincia. Es decir, el radicalismo creó el 14 bis, donde consagra el derecho de huelga, y diputados radicales como Di Loredo y Tetaz pretenden eliminarlo, olvidándose de su historia partidaria. Todo esto ya ha pasado, es una vez más, y calculo que la justicia va a seguir ratificando que es inconstitucional, es una barbaridad lo que pretenden hacer. Ahora, Palazzo, ¿imagina usted un escenario? Porque yo recuerdo muy bien que cuando la CGT impulsó una estrategia judicial para controvertir el decreto 70/23 allá por enero de 2024, lo hizo con la declaración de un paro, si mal no recuerdo, por 12 horas, y una movilización al Palacio de Tribunales, ahora que lo pienso bien, para acompañar la presentación de aquel amparo que finalmente terminó prosperando y que terminó generando esta declaración de inconstitucionalidad. ¿Cree que es oportuno en este caso que además de una representación ante los tribunales de este tema, la CGT, las centrales obreras, vuelvan a las calles para oponerse a esta medida? Bueno, en principio primero fue una movilización a fines de diciembre, toda vez que había salido el decreto 70, que fue para acompañar la presentación judicial en tribunales ahí en la calle Lavalle, donde inauguraban también el protocolo de seguridad que puso la ministra Bullrich. El paro de 12 horas fue durante el tratamiento de la ley base que terminó excluyendo precisamente este condicionante que querían de la limitación del derecho de huelga. Sin duda que esta situación, que a todos toma por sorpresa, porque claramente esto fue de la noche a la mañana y escondido, como hace las cosas este gobierno. Dentro de un decreto de Marina Mercante condiciona el derecho de huelga de todas las actividades de la Argentina. Calculo que esto tensiona las relaciones de quienes algún diálogo tenían con el gobierno, que vuelvo a explicarlo, ya lo expliqué la otra vez también, en una reunión del Consejo Directivo de la CGT, previo al paro, cuando se dijo es un paro que no se va a levantar porque no hay ningún diálogo con el gobierno
en forma institucional desde el mes de diciembre anterior, o creo que habían dicho o algo así, desde ahí que no había diálogo, así que si no hay diálogo y te tiran esto por sorpresa, seguramente va a tensionar las relaciones y será motivo de análisis. Hoy yo no te puedo dar una definición porque soy un sindicato solamente y no he tenido la oportunidad de hablar con el resto de mis compañeros de otras organizaciones porque ha pasado hace horas esto. Digo, pero si dependiera de usted y si esto fuera sometido a un debate interno, usted estaría en el grupo de los que seguramente van a pedir algún tipo de acción directa para respaldar esta presentación judicial. Si el gobierno insiste con limitar el derecho de huelga, claramente tenemos que tener una posición muy firme en ese sentido y tiene que haber un plan de lucha, claramente, porque están tratando de destruir el único instrumento que equilibra las fuerzas entre el capital y el trabajo y los trabajadores. Estamos hablando con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y me interesa porque cuando uno, me interesa su opinión, porque cuando uno revisa el listado de actividades incluidas como servicios esenciales y como servicios trascendentales, bueno, hasta podemos ser, hablar de nosotros mismos, digo, los periodistas, porque hasta los medios de comunicación se consideran servicios trascendentales. Para explicarle un poco a la audiencia, después nosotros vamos a ahondar en este tema fuera de las entrevistas, pero básicamente un servicio esencial internacionalmente se considera aquel que su cese de prestación, su interrupción, podría generar algún tipo de inconveniente o amenaza o zozobra sobre la salud y la seguridad de las personas, la salud o la vida de las personas. Se incluye los medios de comunicación, lo cual es hasta prácticamente gracioso, que si hay un paro del sindicato de televisión o un paro del CIPREVA, podría generar algún inconveniente en la salud. Pero también se incluyen las actividades financieras y bancarias, ¿puede ser? Sí, también incluyó a los bancarios. Yo además quiero recordar que además del fallo que obtuvo la CGT, nosotros nos presentamos en la justicia y también tenemos un fallo respecto a la inaplicabilidad de aquel decreto 70 que limitaba el derecho de huelga. Obviamente ya están trabajando nuestros abogados para hacer una presentación con este nuevo decreto. ¿Usted en algún momento tuvo la oportunidad de hablar con alguien del oficialismo, algún funcionario o algún ideólogo de aquel decreto 70/23 o de cada una de las iniciativas que hoy se plasman en este decreto nuevo 340? Para que le explicara por qué desde el gobierno le parece una actividad trascendental cuya interrupción sería gravísimo en su totalidad, por ejemplo, en el caso de los bancarios? Mira, cuando se trató en la ley base, que fue un cúmulo de funcionarios, ninguno de los funcionarios que fue pudo dar explicación de absolutamente nada, ni de la ley base, ni del decreto. Eran funcionarios que, si vos recordás, el decreto 70 fue un decreto en donde ni siquiera tiene la hoja respectiva que tiene que tener, eso lo consiguió una asociación de abogados de La Plata, creo, a través de información pública. Ni siquiera tiene el informe técnico. Cuando se hace un decreto de necesidad de urgencia, tiene que tener un informe técnico de las distintas áreas de por qué la necesidad y urgencia de la medida que se está tomando en el decreto. Claro. No tenía ningún informe técnico, tenía 2 hojas, por lo que dijeron los abogados que obtuvieron por información pública copia del decreto. Mucho menos tenían explicaciones, si no tenían un informe técnico. ¿Te imaginas que cuando fueron al Congreso, algunos, yo tuve la oportunidad de repasar, por ejemplo, después del decreto, la ley bases, y tenía, no errores, horrores tenía en la redacción de la ley. Citaba que se eliminaba tal decreto vinculado a tal cosa y era de otra cosa totalmente distinta. Si encuentran los videos por ahí, van a ver uno donde le voy marcando artículo por artículo todas las barbaridades que escribieron. Entonces no hubo posibilidad de que te dieran respuesta de nada, no que no le hiciéramos preguntas, que no tienen respuesta de nada porque fue un copia y pegue, fue como aceptar las demandas históricas de los sectores corporativos de la Argentina, que le dijeron queremos esto, y fue copia y pegue y hicieron un decreto. Siempre lo dije que fue un decreto escrito por las corporaciones argentinas, que lo único que hizo el presidente de la Nación fue firmarlo. Palazzo, ¿qué tal? Fernando Silveira, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, hoy también fue por decreto esta medida, y usted diputado, y le quería preguntar que si cree que se podría hacer algo desde el Congreso, porque ya sabemos que los decretos, algunos de ellos, han sido después validados. ¿Cómo vería esta posibilidad de que diputados rechace este decreto en caso de que se llegara a tratar?
Bueno, si es un decreto de necesidad de urgencia, tienen 10 días para presentarlo al Congreso, tiene que ser analizada por la Comisión de Decreto, alguna comisión bicameral, y si obtiene la resolución favorable de una de las cámaras, un decreto de necesidad de urgencia tiene ese tipo de validez legislativa. Después habrá que ver si lo que dice dentro del decreto es una barbaridad jurídica, que la justicia dice por más que sea una ley, esto no va. Ese es el trámite que tiene si es un decreto de necesidad de urgencia. No, la verdad que no tengo la característica de qué tipo de decreto es el que sacaron con relación a esto. ¿Y cómo ve a la oposición? Porque hay algunos que muestran alguna diferencia de gobierno, pero cuando llega el momento de una definición, como la sesión que hicieron hoy para mejorar el ingreso de los jubilados, ahí se pliegan todos al gobierno, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que hay algunos que se perciben opositores y hay otros que son opositores de los opositores, diciendo que los votaron para ser opositores del gobierno, ¿no? Esto lo vemos con ley base, lo vemos con cada una de las leyes, e inclusive lo vimos penosamente cuando arañaron los votos necesarios para tener un voto más de un tercio y poder sostener un veto presidencial a un aumento ínfimo que se le daba a los jubilados. Yo creo que en algún momento la sociedad va a empezar a pensar que aquellos que acompañaron al gobierno son tan responsables como el gobierno, que es lo que nosotros venimos sosteniendo hace rato. Recién acabo de hablar en la Cámara respecto a esto, diciendo que no se crean que son compañeros de ruta, son compañeros de ruta y de destino, porque cuando esto termine todo muy mal, como va camino a que termina mal, porque a la sociedad cada vez le alcanza menos, porque cada vez apalean y lastiman más a los jubilados, porque cada vez hay más trabajadores que se quedan sin empleo, la sociedad no le va a reclamar al gobierno solamente, le va a reclamar a quienes fueron cómplices y no silenciosos, sino gustosos de mostrarse al lado del gobierno acompañándolo, porque se sienten orgullosos, inclusive algunos, de acompañarlo. Si no, mira la elección del sábado, tenía una candidata del PRO que hablaba de los jubilados y hoy no me dio quórum. Hoy no dio quórum, increíble. Después vamos a estar hablando de eso. Y a propósito de esta elección del domingo, daría la sensación como que el gobierno se agarra de ese triunfo, que acá decíamos, bueno, fue módico, ¿no? Pues sacó el 30% de una elección donde casi la mitad de la gente no fue a votar. Pero a partir de ese triunfo se ve que han tomado el envión como para avanzar. Milei estuvo hablando, bueno, de un blanqueo permanente, que acá nadie tiene que explicar nada y tienen que traer la plata a todos los que quieran, y ahora avanzan con limitación del derecho a huelga. El gobierno como que tomó este triunfo aquí en la capital como para avanzar más todavía en sus medidas, ¿no? Me gustaría recordar una frase muy buena de Octavio Paz, aquel premio Nobel de Literatura, que decía: toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria. El gobierno se confunde si cree que las victorias son eternas y se confunde en los tiempos políticos de pensar que la aceptación del 15% del padrón electoral, que es el 30% del 50% que votó este fin de semana, le da patente de corso para hacer lo que quiere en la Argentina. La sociedad se lo va a hacer sentir, y más allá de que tengan una expectativa favorable como ellos transmiten, yo no lo creo que la tengan, pero que ellos transmiten esa expectativa triunfalista para octubre, no se va a modificar en mucho la Cámara de Diputados, porque en definitiva los porcentajes a los que tiene que llegar el gobierno, recuerden que la elección del 2021 fue la peor elección de nuestro espacio político, por lo menos en el que yo milito. Cuando uno mira, nosotros sacamos 33,5% a nivel nacional, y ellos sacaron un porcentaje cercano al 50% si vos le sumás los votos Juntos por el Cambio más los votos libertarios. Y si va a la provincia de Buenos Aires, tienen que tener 52 puntos para mantener la mayoría, para mantener la cantidad de diputados que tienen. ¿Por qué? 40 puntos Juntos por el Cambio, 7,5 puntos los libertarios y 4,5 puntos Esper, te da más o menos 51, 52. Quiere decir que no va a haber una gran modificación en el Congreso y no va a tener mayorías. Así que no se equivoquen con eso, y que no se equivoquen también con seguir violentando a la sociedad, golpeando como golpean a los jubilados y como golpean en cada manifestación. Las violencias, lamentablemente en nuestro país siempre engendran violencia. Tengan cuidado con eso, porque la gente se va a enojar algún día y se va a cansar de que lastimen jubilados, que lastimen pibes universitarios cuando van a una marcha, y esto la verdad que lo único que está generando es un clima insoportable en la sociedad argentina, que ojalá no tenga consecuencias drásticas, pero si las tiene, los únicos responsables son ellos. Palazzo, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, Mariano. Un abrazo grande. Igualmente.